Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de dosis de tiempo. El día de hoy vamos a preparar un café que había dicho que iba a preparar la sesión pasada, que es el Perú Montalbán tostado por Aura. Este es el café que ya hemos hablado bastante de este café. Es un geisha lavado, es el gato Sensei de Aura. Y este es un tueste del 8 de mayo. Ya estamos a 22 de mayo, así que ya tiene un par de semanas. Eh, Estaba esperando un poco como que reposara, hice un video igual hace poco de este café en un reel. Pero algo que quiero hacer en esta ocasión, más allá de probarlo igual como filtrado, que es como la principal manera en que la mayoría de la gente probablemente lo va a probar, es probarlo en expreso, que es algo que con Vicente, el tostador de Aura, ¿cierto? Hemos hablado harto de que en principio estos tipos de cafés se expresan extremadamente bien en expreso, más de lo que uno pensaría. Cafés florales, cafés delicados, cafés ligeros hasta cierto punto. Este es un café que yo diría que si bien es un clásico café floral ligero por la variedad de la que estamos hablando, aunque es un geisha, ¿cierto? Yo diría que es bastante expresivo y particularmente en expreso como sería básicamente lógico, ¿cierto? Ahora, para prepararlo en expreso, obviamente voy a usar la línea mini que tengo acá disponible en el estudio. Eh, Estoy usando, tengo dos opciones igual. Tengo los portafiltros dobles clásicos de la Marzocco con canastas BSD de 20 gramos. Y también tengo la Step Down que hice también una sesión hace poco. eh, S-Works, que es una Step Down como la versión más barata, que es esta está eh, estampada en una pieza de acero. No es la clásica versión como CNC que hacen en S-Works, no es la como de alta precisión, alta extracción, pero sí es un step down de 58 a 49 milímetros, ¿ya? Y también me deja aprox como una capacidad de 20 hasta 23 gramos en tostes muy ligeros. Eso es lo que tenemos disponible. Ahora, para como probar, yo diría que simplemente voy a usar las canastas BCT20 con este café, usando unos 21 gramos, 22 gramos más o menos, que es lo que he visto como que aguanta muy bien de este café en la canasta. Entonces, solamente como para que lo revisen, este café me parece que todavía está disponible en la página web de Aura. Y además, como mencionarlo, hicimos una sesión también con Vicente, con el tostador de Aura, porque él fue el tostador que ganó Plasma, la competencia que organizo por dosis de tiempo, que es una competencia de tostadores, ¿ya? Y esa competencia de tostadores, este año, fue la primera vez que se hizo con dos cafés. Hay dos categorías de la competencia, una de café lavado y otra de café natural, y en este año Vicente ganó las dos. Y el café lavado con el que ganó fue este café. Hicimos toda una sesión hablando del tueste, hicimos toda una sesión hablando de este café en particular, con todos los saludos, ¿cierto? Que en su momento hicimos a Café de Finca Montalbán, ¿cierto? Edson, que es el productor. El auspiciador de Plasma fue tanto Finca Montalbán como Royal. Ahora entiendo que Royal y Finca Montalbán tuvieron un quiebre comercial, así que no me quiero meter tampoco como en ese tema particularmente, no tengo mucha intención de como llegar a defender porque no conozco completamente el lado de ambas partes, eh, pero yo tiendo a apoyar en general más a los productores que a los importadores, etcétera, contadas excepciones. Así que igual ahí como que dejo eso como hasta ahí nomás. Hablando principalmente de Finca Montalbán, que es el productor, ¿cierto? Es un café excelente, ¿cierto? Es uno de los cafés que elegí justamente por esa misma razón para ser uno de los cafés de la competencia de Plasma, y este es el tueste ganador, ¿ya? Ahora, una de las cosas que más conversamos con Vicente en torno a este café y este tueste, y en general los tuestes que está implementando cuando hablamos de tuestes ligeros de Aura, y en general, es el reposo, ¿ya? Y el reposo específicamente que se recomienda para esto es alrededor de 2 semanas a un mes, idealmente, que es lo mismo que yo recomiendo también para ultravioleta. Y bueno, esto está reposado 2 semanas, se expresa bien, ¿cierto? Desde las 2 semanas, yo diría que mejora bastante en términos de como claridad y particularmente en términos de textura a nivel comparativo. Entonces, algo como que igual trato de hacer es decir que, claro, en principio va a mejorar un poco más el café a medida que va reposando, hasta más o menos el mes, que yo he encontrado que como después de las 3 semanas a 4 semanas, dependiendo del tueste, no mejora mucho el café, pero sí se estabiliza bastante. Y esa diferencia en torno a particularmente lo táctil, que es lo que estoy mencionando, se nota mucho
a nivel comparativo, ¿cierto? Si yo estoy comparando el mismo tueste del mismo café, pero con un mes de reposo y con 2 semanas de reposo y con 5 días de reposo, se va a notar esa diferencia en términos táctiles. Si es que estoy llegando a la misma extracción, misma concentración y todo, que no es particularmente fácil. En principio, como es lo que se nota, ¿cierto? Es que el café más reposado tiende a ser ligeramente más suave, tiende a ligeramente tener una mejor textura, ser menos áspero, ser menos seco en el sabor residual y en la textura residual, pero es una diferencia que es bastante sutil. Y en la medida en que uno se acostumbra a notar esa diferencia, creo que hay harto beneficio de reposar el café. Yo en general recomiendo reposar bastante el café, en parte porque creo que una de las cosas que es más fácil de controlar en la experiencia completa de preparar café, sin mucho más como costo que el tiempo que te demora, ¿cierto?, en reposar el café. Entonces, si es que están preparando café en la casa, ¿cierto? Si es que están comprando tostadores locales que tuestan el café de manera como relativamente, ¿cómo se llama? Eh, Estable, ¿cierto? O en general como seguida. Diría que, claro, póngale un ojo a reposar más el café en general para la mayoría de aplicaciones. Esto se nota mucho en Espresso, pero también se nota en filtrados, etcétera. Y el día de hoy lo vamos a ver en Espresso, así que vamos a hablar un poquito como de ese tipo de cosas. Ahora, este tipo de café, ¿cierto? Yo los disfruto muchísimo en Espresso. No es algo que quizás la mayoría de la gente pensaría como voy a preparar un Espresso. Pero igual no es el típico espresso, ¿cierto? Aunque perfectamente puede ser el típico como boomer shot que le decimos hoy en día, eh, ligeramente de manera derogatoria a los expresos más clásicos, ¿cierto? 1 a 2 en términos de ratio, en 25 a 35 segundos, con máquina como 9 bares, etcétera. Todas esas cosas como que son las que rodean al final este expreso un poco más concentrado, que en general, por términos de una acidez un poco más pronunciada, en general requiere un tueste un poco más oscuro para que se balancee, etcétera. Estos tuestes que son más ligeros, no, yo diría que están como un poco en el justo antes del pic de desarrollo de acidez. Algo como que igual pueden como visualizar, ¿cierto? Un poco es que los tuestes más ligeros que andan dando vuelta no son los tuestes más altos en la acidez. La acidez es una suerte como de parábola invertida. En principio la acidez es relativamente baja y a medida que el tueste es cada vez más oscuro, de muy extra ligero, ultra ligero, a un tueste ligero nórdico, la acidez va aumentando y después esa acidez baja de nuevo en la medida en que voy desarrollando más el tueste. Entonces, los tuestes más ácidos, en principio, no van a ser necesariamente los más ligeros. Hay una suerte de subida y bajada de la acidez a medida que voy avanzando en tueste. Y eso es algo que tampoco está tan claro en la mayoría como lo que la gente piensa sobre el café al momento de prepararlo. Entonces, este no es un café que yo diría que es particularmente ácido, no es un café que diría que es particularmente como, oh no, que una acidez demasiado alta, ¿cierto? Como muy jugoso, etc. Yo diría que eso se expresa mucho mejor en tuestes ligeramente más oscuros que esto y ligeramente más oscuros de los que yo prefiero. Acá hay mucho balance, hay mucha claridad de algunos descriptores, ¿cierto? Quizá a costa de complejidad, y eso es un poco como el trade-off que uno hace en tueste. En general, entre más oscuro uno tuesta, más complejo, con mayor como multiplicidad de sabores voy a encontrar en el café, pero a menor claridad, con mayor dificultad de identificar todos esos sabores, ¿cierto? Entonces es un poco una tendencia y la acidez es baja al principio, va subiendo y después va bajando de nuevo, ¿ya? En general el amargor va subiendo, pero yo diría que igual no es una curva tan lineal, ¿ya? Es una suerte como de curva que eventualmente como que va acelerando en términos de amargor, ¿ya? Dicho eso, ¿cierto? Tengo acá un portafiltro en el grupo, ¿ya? Manteniéndolo caliente, ahí para que lo puedan avanzar, y creo que aquí le puedo poner el zoom para que nos acerquemos un poquito a la máquina. Y más aún, ¿ya? Entonces aquí estamos con la mini, ¿cierto? Tengo el portafiltro simplemente puesto, no apretado, y tengo acá el portafiltro ya caliente. En la mesa que tengo acá enfrente tengo todos mis implementos ahí está todo ya caliente, ¿cierto? Todo bien. Tengo todos mis implementos, ¿cierto? Voy a poner acá. Y lo que voy a usar es lo que casi siempre uso. Voy a usar el JX Pro como molino, ¿ya? Y voy a apuntar, como anticipé, ¿cierto?, a un expreso quizás no tan tradicional, sino más bien a un expreso un poco más moderno, ¿cierto? Entonces, digamos, un expreso que
aprovecha mucho más el ratio como una manera de refinar la extracción. Por sobre el tiempo vamos a sacrificar un poquito de textura por claridad. Entonces aquí estoy en 0, 10 y he tenido súper buenos resultados con 20 en el JX Pro, que es bastante grueso para expreso, pero voy a cargar el portafiltro un poquito más de lo normal también. Entonces, este café, ¿cierto? Voy a utilizar, digamos, unos 21 gramos, 22 gramos. Digamos 21. ¿Ya? Entonces 21.1. ¿Ya? Agradecimiento a Vicente que, bueno, compré este café, como en general compro todos los cafés que uso en las sesiones, así que no es como que me regalen el café, pero también me regaló una bolsita aparte con mi pedido y antes de eso también me trajo, yo le vendí café a él y me trajo un poquito de este, que estaba un poco más reposado, y después compré la bolsa. Entonces, gracias Vicente por la buena onda. Entonces 21 gramos, estoy en 20 en el JX Pro. De nuevo, normalmente mi rango de molienda para expreso en el JX Pro va normalmente entre el 16 al 18 normalmente, entonces 20 es bastante más grueso. Y queremos hacer eso para aumentar la uniformidad del flujo del agua a través del café. Entonces, entre más grueso sea la molienda, mejor para efectos de la uniformidad del flujo de agua a través del café y por tanto la saturación del café, ¿cierto? Y la extracción debería ser más uniforme y más consistente también. O sea, entonces, entre cada uno de los expresos que voy sacando, debería ser más uniforme la extracción con una molienda más gruesa, ¿ya? Lo que uno busca en general en el expreso y casi en cualquier método, uno busca estar en la molienda más fina que pueda mantener el flujo uniforme, es decir, para efectos de optimizar la extracción. Entonces, si yo quisiera optimizar la extracción, quisiera sacarle como lo máximo que pudiera al café, lo que voy a terminar haciendo es esencialmente, voy a acercarme un poquito, lo que uno termina haciendo es esencialmente encontrar ese punto desde el cual si yo moliera más fino, el agua no pasaría tan uniformemente a través del café. Entonces estoy tratando de llegar como justo a ese punto de inflexión. En este caso voy a moler un poco más grueso, que probablemente donde creo que está ese punto, que probablemente está entre el 15 y 16, ¿cierto? En este mismo molino, bastante más grueso, con la intención de que no voy a estar sacrificando tanto esta uniformidad y voy a estar compensando con ratio, ¿cierto? Como les decía antes. Entonces voy a usar más el ratio como una herramienta, como la principal herramienta para calibrar mi expreso. Y con estos 21 gramos voy a apuntar a un ratio de, como para partir, 1 a 4, ¿ya? Que es bastante más largo de lo que sería, ¿cierto? El doble sería ya como un lungo, ¿cierto? Bajo la perspectiva más tradicional. Entonces, 42, 84, 84 de bebida final, ¿ya? Y esto yo diría que es casi una allongé, que yo en general lo calibro entre el 1 a 5 y 1 a 7, en términos como de bebida final, y ratio entre dosis y bebida. Y todo esto apunta a que pase en general por debajo de los 30 segundos, normalmente por debajo de los 25, y casi exclusivamente, en verdad, como que por debajo de los 20. Entonces estoy tratando de hacer un expreso relativamente rápido. La manera de distribuir el café en el portafiltro no es particularmente importante. Yo diría que depende mucho de lo que sea como el flujo de trabajo de cada uno, ¿cierto? Yo uso en general el Autocom en el portafiltro con la canasta de 58 milímetros y utilizo mi distribuidor de nutación, que ya lo habrán visto muchas veces en las sesiones, ¿cierto? Si es primera vez que ven estas sesiones, hay muchos videos donde lo utilizo, ¿cierto? Y todos los que diga como expreso, probablemente estoy utilizando ese tamper. Es un tamper distribuidor y la gran gracia que tiene es que hace nutación, entonces te permite hacer como este movimiento a medida que voy bajando, es una suerte como de trompo a medida que voy bajando, casi como el movimiento que hace una moneda cuando gira sobre su borde, a medida que voy presionando, ¿cierto?, el café, y en principio lo que eso termina haciendo es que estoy acomodando mejor el café dentro del portafiltro de una manera más compacta, sin la necesidad de usar más fuerza, ya no estoy como presionando con fuerza el café, pero sí estoy compactándolo mucho más, y la gran gracia de este
de esta herramienta, ¿cierto?, que diseñé, es que en principio este surco que está acá, ¿ya? Este surco, que es cóncavo, ¿cierto?, que lo pueden ver ahí, calza con el borde de la canasta. Entonces me permite mantener el mismo ángulo. Entonces si yo lo pongo acá, me permite como tener como un tope de ese ángulo y así puedo darle la misma como vuelta al mismo ángulo a medida que voy avanzando en la distribución. Entonces, la manera en que lo calibro, ¿cierto?, es que tengo una contratuerca acá, que la suelto, ¿ya? Y esta parte, ¿cierto?, con el surco puede subir o puede bajar para menos café o para más café, ¿ya? Entonces quería como con más café, ¿cierto?, lo tiro más abajo para que quede más arriba todo, ¿cierto? Y con menos café lo tiro más arriba, ¿cierto?, para que quede más abajo el cilindro, ¿cierto? Y que alcance a alcanzar ese café que está más abajo dentro de la canasta. Entonces esa es una manera relativamente sencilla de cómo funciona. En la práctica no he encontrado hasta el momento una mejor manera de distribuir en el sentido de que pueda replicar consistentemente los resultados que estoy buscando. No lo estoy vendiendo de momento y hace mucho tiempo que lo estoy tratando como o he como jugado con la idea de producirlo en volumen y venderlo, pero no es algo que esté disponible ahora. Entonces solo lo menciono como para que sepan qué estoy haciendo, pero no es algo particularmente importante porque lo que va a pasar si es que utilizan otra herramienta, sea por ejemplo un blind shaker, ¿cierto? Como esto, ¿cierto? Si utilizan algo como eso, por ejemplo, o utilizan WDT simplemente de manera manual. Acá también, por ejemplo, tengo el comb, no el autocomb, sino que el comb de Barista Hustle también, que lo uso para filtrado, etc. Pueden usar algo como esto, ¿cierto? Y ningún problema, como que no va a haber mucha diferencia en lo que finalmente están tratando de hacer. Va a haber una diferencia en qué moliendas terminan usando para llegar a más o menos el mismo resultado. Diría que sí tengo un poco un beneficio de utilizar la anotación, particularmente, y un poco relacionado a lo que estaba hablando, pues vengo enseguida al cuadro. El gran beneficio en mi mente, ¿cierto?, para utilizar la anotación es esencialmente que puedo moler más grueso de lo que normalmente haría, ¿cierto? Entonces, como estoy compactando mucho más con esta herramienta, puedo moler más grueso para llegar al mismo flujo, lo que implica que estoy llegando a más o menos la misma como resistencia en la pastilla, con un flujo más uniforme y por tanto es más consistente y sabe mejor. Si es que estuviera, por ejemplo, usando esta misma herramienta con una molienda que normalmente usaría en espresso, con solamente un tamper, este expreso se demoraría 40 segundos, 50 segundos. Entonces es demasiada compactación. ¿Ya? Ya. Entonces aquí ya tengo la molienda lista y para que alcancen a visualizar qué tan grueso es, se alcanza a ver la piel de plata. ¿Sí? No sé si logran ver ahí. Sí. Entonces se alcanza a ver la piel de plata de lo gruesa que está. ¿Ok? Ya. Sí, huele muy bien este café. Saco portafiltro. Tengo ya el café molido. Purgo. ¿Ya? Tengo acá una toalla de microfibra. Me preocupo de que todo esté limpio, ¿cierto? Seco, caliente. Entonces la canasta por debajo, limpiecita. ¿Ya? El portafiltro por debajo de la canasta, también limpio. Esas cosas a veces son mucho más importantes que como qué molino estoy usando, lo que sea. Entonces, 21 gramos, ¿ya? En el portafiltro. Voy a mostrar aquí un poquito lo que estoy haciendo. Aquí les voy a bajar un poquito la cámara. ¿Ya? Entonces ya tengo el portafiltro acá, es este. Autocom. Yo normalmente hago un par de como vueltas cortitas. Y eso es algo como que tengo que hacer cuando uso una molienda un poco más gruesa. Porque simplemente porque hay menos estática y el café se pega menos, o se adhiere menos a la canasta cuando son moliendas más gruesas. Si hago como una vuelta simplemente, como que todo el café se mueve junto con la aguja. Yo lo que quiero es que las agujas atraviesen el café. Entonces por eso como que puedo hacer como unas vueltas más cortitas, de repente pegar,
pero ahí cuando veo que el café como que está siendo atravesado por las agujas y no que todo el café se está moviendo, que es lo que está pasando ahora, hago un par de vueltas, ¿cierto? Y listo. ¿Ya? Ahora, algo particularmente como relevante igual que creo que cabe mencionar es que porque estoy usando una moneda tan gruesa, en principio tampoco es tan importante la distribución y un poco particularmente como este tipo de cosas. Es importante la compactación, ¿cierto? Que estaba mencionando antes, pero que esté como distribuido uniformemente todo en el portafiltro, en la canasta, no es tan, tan trascendente, ¿cierto? Entonces, tengo esto así, ¿ya? ¿Lo pueden ver ahí? Entonces esto lo pongo encima, ¿ya? Y aquí, sin como hacer mucha presión, acá básicamente voy ajustando y le pongo en general como 2 a 3 milímetros de distancia entre el borde de la canasta y donde esté esta parte intermedia del distribuidor. Eso lo tomo, ¿ya? Lo fijo y con la otra parte lo voy fijando, ¿ya? Y ahí la idea es que no se va a alcanzar a mover. Estoy básicamente como lo más dentro de esto que puede estar, porque es harto café. Entonces son 21 gramos con una molienda gruesa que ocupa más espacio en un portafiltro, en una canasta de 20, ya que aguanta entre 19 y 21 gramos dependiendo del café. Y ahora lo que hago, y aquí puedo hacer un pequeño zoom, para que lo vean de manera súper clarita. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que me inclino hacia un lado, y se fijan tengo como un tope, y con ese tope doy vueltas alrededor hasta bajar. Y lo que en general me pasa con el primero es que puedo ir bajando un poquito más, porque ahí tengo que ir dimensionando, o sea, ahí lo abro un poco más, ¿ya? Tengo que ir dimensionando qué tanto más puede bajar. Porque obviamente hay algunos cafés y algunas moliendas, ¿cierto?, que van a poder compactarse un poco mejor. Entonces ahí, por ejemplo, ahí tengo margen y puedo seguir bajando. Pero en principio la gran gracia es que uso la misma canasta, ¿cierto?, el borde de la canasta, como un tope para poder hacerlo uniformemente a medida que voy bajando. Y parto plano, ¿cierto?, me inclino y después termino plano. Porque esto igual, si tiene el mismo tope por todos lados, queda uniforme. ¿Ya? Ahí está. Esto en general también le paso al tiro una pequeña limpieza con la toalla. Y ahí tengo ya mi portafiltro listo, ¿cierto? Ojalá no se caiga. ¿Ya? Ya está. Y de nuevo, pueden ver la molienda, ¿cierto?, que es relativamente gruesa. Vamos a ver si acá con un... ¿Ya? Entonces, esa es la molienda que voy a usar. El portafiltro, el grupo ya lo purgué. ¿Ya? Y vamos a movernos para allá. La taza que voy a usar, bueno, esto me preocupo de limpiarlo, ¿cierto? Voy a usar acá la mini, la calle Lunar. Vamos a estrenar estos vasitos que conseguí, ¿cierto? De Orea. ¿Ya? Y filo, ahí para que me vean completo nomás. ¿Ya? Estos sobre la balanza. En general tareo las cosas en la balanza antes, porque así no estoy como apurado haciendo las cosas. Y esto acá más importante, ¿cierto? Voy a simplemente acercarlo un poquito para acá. Importante, ¿cierto? Meter el portafiltro sin golpes, ¿ya? Tengo 21 gramos, estoy apuntando a 84, 85 en taza. Vamos a ver en cuánto tiempo. Entonces, meto el portafiltro sin golpes, se dio bien. Y como verán, es bastante rápido. 10 segundos, ya casi 60. Y... ya, 15 segundos, 87 gramos. ¿Ya? Ya. Eso es lo que logramos. ¿Ok? Voy a volver por aquí. Apuntando un poquito más arriba.
Entonces esto, en gran medida, digamos que no alcanza a acumular presión, ¿ya? Porque en principio es tan poca la resistencia, ¿cierto?, que puede ejercer una molienda tan gruesa, que en principio esto es casi como un sub. No es exactamente igual porque efectivamente, o sea, sí, se logra generar algo de presión en la medida en que, por ejemplo, tenemos crema, ¿ya? Eso ya superamos el 1 o 2 bares. En general encuentro crema por solo los 2 bares, como 2, 3 bares, experimentado como en el portafiltro, pero en principio acá tenemos esencialmente un espresso, dentro como lo que es espresso, que desarrolla la crema y todo eso, es como lo más cercano a sub que podemos hacer sin asegurarnos como antes, por ejemplo, de saturar y después como darle poca presión, etc. Algo que podría hacer, que igual estoy jugando un poquito con el concepto, es que en principio yo podría meter el portafiltro, contar cuánto de agua, ¿cierto?, requeriría para saturar completamente la pastilla y cortarlo inmediatamente. El único problema de eso, ¿cierto?, es que tendría que después, eso va a despresurizar, ¿cierto?, el grupo, entonces va a presurizarse, despresurizarse, y eso puede levantar un poquito el café. Y eso sería potencialmente nocivo como para la uniformidad, ¿cierto?, de la extracción y todo eso. Entonces, en la práctica como que claro, esa suerte como de liberación de la presión, idealmente, para hacer algo como un sub, ¿cierto?, en una máquina como esta, debería ser paulatino, debería ser como más delicado. Podría perfectamente como abrir, cerrar, ¿cierto?, esperar como unos segundos y después como presionar fuerte, o sea, como prender de nuevo, y eso en teoría debería ser algo más cercano a un sub, que es un expreso no presurizado, ¿cierto?, en una máquina como esta. Vamos a hacer igual un video prontamente, probablemente con Camilo, ¿cierto?, de Olimac, Olimac Coffee, sobre sub específicamente. Ahí vamos a ver con qué café. En cuanto a aromas, excelente. Esto fue 87 más o menos en taza. Y vamos a ver concentración. Voy a sacar una pequeña muestra. Aquí tengo mi R2, ¿ya?, que siempre tengo acá para confirmar la calibración. La gente que use R2, ¿cierto?, si bien la calibración se mantiene bastante, calíbrenlo constantemente, por favor, o verifiquen la calibración. Esto está en 0.00, entonces está calibrado. Tengo aquí una servilleta, ¿ya? Y, importante, acá la gota, ¿cierto?, de agua que usé para calibrar, para asegurarme de la calibración, está a 19 grados. Y para que la lectura, ¿cierto?, de la concentración sea precisa, ¿cierto?, sea adecuada, como que esté dentro de parámetros, el líquido que estoy midiendo tiene que estar dentro de 1 grado de diferencia, ¿cierto?, de ese líquido. Entonces tengo que bajar la temperatura a eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a tomar una cuchara, grande ojalá. Tomar 2 de hecho, ¿ya? Y lo que pueden hacer es, por un lado, revolver, porque tienen que revolver para tener una lectura uniforme. Saco muy poquito, ¿ya? Tiré unas gotas a la otra cuchara. Lo muevo un poquitito y lo puedo tirar acá. Y esto debería aproximarme bastante a la temperatura ambiente en este caso, la cual estoy apuntando. Entonces está en 19.6, estoy dentro del rango, y esto está a 4% de concentración. Entonces, esto es básicamente un espresso diluido a la mitad. ¿Ya? Es básicamente la concentración de la mitad de un espresso. ¿Ya? Esto por acá. La crema se disipa bastante rápido. ¿Ya? Muy expresivo el aroma, mucho floral inmediatamente. Me recuerda harto a jazmín, me recuerda harto a manzanilla. Me da una sensación también como de almendra tostada, bien como elegante. No alcanza a ser como un amaretto ni nada, ¿cierto? No es algo tan complejo, pero es como un fruto seco, como dulce. Ahora acá dice cedrón, jazmín, manzanilla y miel. 2 de 3 inmediatamente marcados. Yo creo que miel probablemente a medida que vaya enfriando. Cedrón he probado bastante claramente en este café con anterioridad.
así que no me extrañaría, pero vamos a ver. Oh, ya huele un poquito más a miel. Te recuerda un poquito como una miel de ulmo en cuanto de nuevo, aroma. Mm. Súper limpio, súper balanceado. Tiene un dulzor que recuerda un poquito como a una azucarita, como a un cornflake. Eh, Hay igual algo como que me parece que conversé hace poco con Vicente a propósito de esto. Es esta suerte como de cereal que no es un cereal como de subdesarrollo. Cuando hablamos de todo este, ¿cierto? Y como de desarrollo o subdesarrollo o sobredesarrollo en términos de como defecto subjetivo sobre el tueste, claro, esto es un defecto subjetivo, entonces en principio yo podría decir como tiene cereal, tiene algo como una azucarita, ¿cierto? Un cornflake como muy dulce, y alguien podría decir como, entonces está subdesarrollado. Y yo diría que en gran medida, o sea, como que depende de cada uno, que está subdesarrollado o sobredesarrollado. A mí me parece que está súper bien, es un poco el rango de tueste que yo prefiero en general. De nuevo, o sea, creo que Vicente hizo una pega excelente con este café, como muchas otras personas también en Plasma, pero incluso elegido por todo el grupo de tostadores que participó en Plasma, este fue el mejor tueste de este café. Eh, y un poco para que tengan, ¿cierto? esa idea, ¿cierto? Que en principio, claro, es todo súper subjetivo, pero en la práctica, si es que mucha gente lo prefiere y hay una suerte de consenso en torno a que esto está objetivamente bien, que no es objetivo, sino que es subjetivo, eso tiende a objetivizar la idea, ¿cierto? Me parece que es un tueste excelente, como les digo, es un café excelente. Creo que la preparación podría ser mejor. Creo que acá, por ejemplo, hay una suerte de nuevo como esa ligera aspereza o amargor que me parece más asociada a la filtración de lo que acabo de hacer. Pondría quizá un filtro papel por debajo. No, pero incluso esa como ligera aspereza o amargor que podría estar detrás, siento que, y eso es algo que también como que quería tocar como tema, eh, me ha pasado últimamente como que igual he visto harto discurso en torno y puede que esto lo esté viendo yo y no otros, pero harto discurso en torno a como que el amargor, ¿cierto? De nuevo como algo malo y como que hay que evitar el amargor como de lugar. Creo que particularmente Lance Hedrick ha sido bastante vocal en este sentido de como minimizar extracciones, ¿cierto? Y un poco abrazar como la maximización de compuestos aromáticos entre comillas positivos, ¿cierto? Por sobre compuestos aromáticos entre comillas negativos. Y eso particularmente asociado a reducir las extracciones. Entonces, eso es algo como que igual es interesante como idea, pero algo que yo personalmente sigo como no compartiendo con Hedrick, particularmente en torno a la idea de balance, ¿cierto? Creo que es súper válido que a la gente le guste ese tipo de cosas. Yo creo que Lance lo tiene más que claro, ¿cierto? Que puede gustarle ese tipo de café y yo tampoco lo voy a convencer de lo contrario. Eh, Tuve la suerte de conocerlo en Ginebra cuando fui con Feña al último mundial de catadores. Eh, muy de pasada, ¿cierto? No creo que se acuerde de mí. Pero algo que me parece súper como curioso claro, como esta idea de como que todo tiende para un lado. Particularmente con los videos de él que han sido súper influyentes en el último tiempo, que por buena razón, ¿cierto? Creo que son tremendos videos y los veo todo el rato. Creo que sí es importante como que haya una suerte de contrapeso, particularmente en la narrativa como local de cada país, del hecho de que, claro, o sea, la alta extracción no está necesariamente orientada como a sacarle todo lo que encuentra en el café por solamente como sacarle todo. Yo creo que la idea de alta extracción, en la manera en que la estoy yo personalmente como postulando, en general tiende más sacarle el mayor provecho posible al café en torno a, de nuevo, negocios, por ejemplo, sacar más bebidas por kilo en tu día a día, porque eso lo hace más rentable, ¿cierto? Porque al final el mundo del café es un mundo que igual está dentro de la economía, ¿cierto? Y todo eso, entonces igual estamos sujetos a esas limitantes. Ustedes, por ejemplo, que estaban viendo este video, tienen cierto presupuesto para comprar café y idealmente bacán si pudieran extender un poquito más ese presupuesto en torno a la cantidad de días que toman a la semana, al mes, etcétera. Entonces, por la perspectiva, como por ese lado, ¿cierto? De maximizar la extracción, creo que va más por el lado de sacarle el mayor provecho posible a cada grano, a cada gramo. Eh, pero
entiendo como que, claro, es muy fácil, por ejemplo, apuntar a la extracción más alta y empezar a canalizar, empezar a, eh, digamos, como aflorar, ¿cierto?, algunos límites del molino, de la máquina, ¿cierto?, de mi distribución, etcétera. Y cuando eso pasa, claro, hay más pereza, hay más amargor. Creo que el amargor en sí mismo, el café tiene amargor, tiene compuestos que son amargos. Si bien hay compuestos que, por ejemplo, son ácidos, químicamente hablando, también se perciben como amargor. Que algo que también como que discrepa un poquito con la lectura que ha hecho Lance Henrikes en un par de videos últimamente sobre como la naturaleza del amargor, la naturaleza de la acidez. Eh, si el ácido clorogénico se siente amargo, por más que sea ácido, es amargo también. Entonces, ahí como que igual hay un par de temas como terminológicos que yo creo que hay unos saltos lógicos ahí como que quizá no se dicen de una manera también en un video y no se piensa necesariamente de esa manera, etcétera. Pero creo que, de nuevo, o sea, la idea de, por ejemplo, reducir al máximo o reducir como la extracción para solamente enfocarse en cierto grupo de compuestos no es particularmente sustentable. Encuentro que está bien si alguien lo quiere hacer, pero yo, por ejemplo, no voy a estar apuntando en mi día a día, ¿cierto?, a extracciones de 15, 16, 17, 18%, ¿cierto? Voy a estar apuntando a sobre 20, voy a estar apuntando a 25, ¿cierto? En la medida en que, en principio, de nuevo, quiero sacarle más de provecho, particularmente como consumidor o como tostador en una cafetería, ¿cierto?, como barista en una cafetería, etcétera. Fue una tangente un poco rara, muy como un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, pero lo, lo, lo quería decir. A medida que va enfriando, obviamente aflora la acidez, pero creo que ahí como que queda mucho más claro a qué se refiere, ¿cierto? Como la manzanilla, la miel, particularmente la miel, creo que es una taza muy dulce, una taza muy floral al mismo tiempo, que recuerda particularmente a manzanilla, que recuerda particularmente jazmín. Yo diría que el cedrón es una suerte de jazmín menos fresco, es una suerte de jazmín menos eh, como, sí, como untuoso, perfumado, ¿cierto? Y es más como ligeramente seco, es un floral ligeramente más resinoso, diría yo, que el jazmín. Y diría que es una interpretación súper como válida. Me pasa a mí personalmente que, también, que algo que he conversado también con Vicente, eh, cuando uno, por ejemplo, pone como, acá hay tres flores, ¿cierto? Cedrón, jazmín, manzanilla. Ahí también hay una suerte como de en torno a los descriptores, ¿cierto? Uno lo puede como abarcar como que haya, quiero como describir todo lo que puede ser este café en distintas preparaciones, o también puedo decidir ir como por una descripción más, eh, menos precisa en cierta medida, pero que también como que se va a relacionar más con la mayoría de la experiencia de la gente. Entonces esto, por ejemplo, perfectamente podría decir floral, jazmín o manzanilla o cedrón, y quizás poner los tres es un poco más ambicioso en torno a la experiencia, porque, claro, o sea, si a mí me dicen como esto vas a ver a jazmín, cedrón y manzanilla, yo digo como, bacán, tienen que estar los tres separados, ¿cierto? Eh, Eso igual creo que es particularmente una discusión que se da más en contexto de competencia, porque las competencias, la manera en que uno expresa los descriptores de una bebida, particularmente la competencia de filtrado o de barista, tienen que ser súper estratégicas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo sirvo esto en una competencia de expreso, de barista, ¿cierto? Ni cagando diría esos tres descriptores lado a lado, ¿cierto? Quizá diría como algo más como un chocolate de leche, ¿cierto? Diría miel y me decidiría alguno de los tres florales, porque tengo que tener descriptores en distintas categorías, porque si hay descriptores en la misma categoría, digamos dos descriptores florales, tienen que expresarse por separado. Y eso en términos de estrategia, claro, porque puede ser un poco más difícil de cómo conseguir el puntaje más alto si es que esa es mi descripción. De nuevo, otra discusión dentro de un nicho, dentro de un nicho. Esto es un café extremadamente placentero de tomar. Para mí es un tueste que me encanta cómo está logrado. Hace tiempo que quería lograr una bolsa y como que me aguanté un poco porque tenía ya mucho café. Ah, súper jugoso. En táctil yo diría que es bastante suave. Aterciopelado, jugoso, pasando por sedoso. Y en esta concentración, ¿cierto? 4%, en verdad se expresa súper bien. Creo que esto se podría quizás diluir un poco más para con mayor claridad algunos descriptores a distintas temperaturas. Pero acá como que me da una intensidad, ¿cierto? Que de nuevo
Este café no es tan común de encontrarlo o la gente en general no prepara tan comúnmente estos cafés en espresso. Pero sé que también Vicente, ¿cierto? Y por mi parte digo que se expresan muy bien, son expresos muy placenteros, muy redondos, muy balanceados. Que algo que también puedo decir, por ejemplo, del México Trincheras, que también a Vicente le gusta mucho, que ya no está disponible por ultravioleta, pero que también, por ejemplo, está algo que se da mucho en Bolivia de Marlene Colque, que tengo disponible ahora en ultravioleta, que son cafés redondos, florales, ¿cierto? Muy limpios, que en expreso también tienes un poco más margen de error para darle mucha intensidad sin perder ese balance, sin perder esa limpieza. Eh, entonces esto, bueno, mucho de este café lo compré en parte para poder congelarlo y para poder guardarlo para posteridad, que tengo mucho café congelado, eh, pero en verdad está delicioso. Mm. Siendo las 7:30 de la tarde, no me dolió tomarme un espresso a esta hora, como es. Como verán, igual está súper limpia la taza finalmente, no alcanza a tener como nada como de residuo realmente. De nuevo, podría usar un filtro papel o lo que sea, eh, pero es algo como que se define como de taza en taza. Creo que podría ser ligeramente más limpio al final. Eh, y lo podría hacer, pero no, creo que estoy bien. ¿Ya? Creo, en principio, inicialmente estas sesiones se plantearon como una idea de mostrar cómo uno calibra, ¿cierto? Un expreso, cómo uno calibra un método, ¿cierto? Con X café, con X molienda. Y últimamente sí he notado en las últimas sesiones que como que hago un café y como que estoy bien con ese mismo café y no tengo que estar como constantemente cambiando las variables para llegar a algo mejor. En parte porque ya conozco muy bien mi molino, etcétera. Entonces, sí creo que eso igual ha sido un vacío como la experiencia de las sesiones. Entonces, por ejemplo, igual trato de mencionar, como por ejemplo ahora estoy mencionando con el filtro, como cosas que quizá podría cambiar para X cosas. Entonces, podría moler un poco más fino, ¿cierto? Estoy en 20, podría bajar a 19 para tener un poquito más de cuerpo y aumentar la concentración. Pero en ese contexto también probablemente extendería un poquito el ratio tratando de hacer algo como una longe para no perder balance. Digamos 20 para 100, por ejemplo, 1 a 5. Eso funcionaría bastante bien. Yo creo que también un filtro papel de nuevo acá podría limpiar bastante ese sabor residual. Eh, pero en la práctica como que estoy bastante conforme con lo que con lo que se logra acá. Eh, la próxima vez que vea a Vicente le voy a servir uno de estos y el aroma residual es pura miel. Ya. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención. Para el anuncio, ¿cierto? El próximo 6 de junio, sábado 16 de junio, se viene el segundo pop-up de Ultravioleta. Ya voy a tener bolsas disponibles de café, voy a tener bebidas disponibles, ¿cierto? A pedido, con distintos cafés disponibles de nuestro catálogo. Voy a intentar, ¿cierto?, de que se haga un lanzamiento antes de esa fecha. Eh, Esta semana que viene hago un restock que ya está más o menos tomando forma por la página web, así que si quieren comprar café, tengo 3 cafés todavía disponibles del último drop, Bolivia Marlene Colque, Bolivia Mamani y Perú Montalbán, que no es este café, sino que es el Marshall de la misma cosecha, no el Geisha, sino que el Marshall, lavado, eh, que es de mi compra original, es cierto que había hecho inicialmente a Royal y Montalbán. Lo digo simplemente como para decir que no estoy ahora mismo comprándole directamente a Royal, no porque como que asuma que son culpables de nada, lo que sea, como que por las acusaciones que se han cruzado por mi flujo de información, prefiero como restarme y tengo el café que le compré inicialmente, no he comprado más directamente, y si comprara ahora compraría directamente a Montalbán. De nuevo, no me quiero meter en problemas de nada, pero tampoco tengo miedo como a decirle lata que se generen esas cosas y en principio igual lo ideal es evitarlo. Eh, de nuevo, 6 de junio, pop-up de ultravioleta. Acá, ¿cierto? En el estudio de 12 de tiempo, en el interior de Café Triciclo. Voy a estar disponible, ¿cierto? De 10 a 6, un turno de sus 8 horas, para que vengan, ¿cierto? Disfruten de las bebidas. Una bebida que causó harto furor, ¿cierto? En el primer pop-up, que fue el Trixie, que es esencialmente un flat white con leche infusionada con Trix. Vuelve esa bebida en este segundo pop-up y también viene otra bebida, ¿cierto? Parecida, para que estén atentos a eso, los que quieran venir, ¿cierto?
Va a estar todo ahí recién ya como a principio de mes. Lo otro es que tengo todavía de nuevo cupos en la página web, ¿cierto? Pueden encontrar dosisvegatiempo.cl, pueden encontrar cupos para los talleres de expreso, métodos manuales y texturización que se vienen entre junio y julio. Son cupos limitados y ya están como más o menos llenándose. Así que si es que les interesa aprender más sobre café, sobre particularmente cómo hacer expreso, cómo hacer cualquier método manual, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ingresen, ¿cierto? Ahí. Ojalá si pudieran como también recomendar esos talleres, si es que lo han tomado, genial. Porque eso en parte igual me ayuda a financiar algunas cosas que estoy viendo con ultravioleta, ¿cierto? Y otras cositas que se vienen eventualmente, ¿ya? Así que pueden revisar ahí todos ¿ya? Desde aquí hasta acá. Pueden revisar los talleres que están disponibles, las fechas que están disponibles. Pueden comprar café de ultravioleta, que es lo que está disponible. Y por ahí también en general, tanto por esta página web como por el Instagram de Dosis de Tiempo, voy avisando sobre lanzamientos, sobre eventos, etc. Probablemente se viene también un café social por ahí. Así que para que lo tengan en cuenta, dosisbebetiempo.cl. Y con eso me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día del completo. Y que en principio, de nuevo, lo pasen bien, tomen un buen café, ¿cierto? Disfruten. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, alguna recomendación, en los comentarios de acá del video de YouTube. Igual estas transmisiones se hacen por Twitch, así que también me pueden ir a seguir a Dosis de Tiempo en Twitch. Para que les llegue una notificación cuando salga una transmisión en vivo, ¿cierto? Y pueden hablar directamente por el chat en vivo y lo voy leyendo. No estoy avisando mucho las sesiones por Twitch, así que mucha gente no se conecta en vivo, pero a veces lo hago y voy a tratar de hacerlo como de manera más regular, pero no prometo nada porque igual tengo otra pega. Así que muchas gracias por venir, chicos, y escucharme un ratito, probablemente por YouTube. Pueden dejar un comentario, ¿cierto? Se pueden suscribir si que también quieren que les llegue la notificación cuando suba el video. Y eso, que les vaya muy bien, chicos, cuídense. Chau, chau, chau. Y los dejo con el disclaimer.